Bueno, Peque, a ver. Habíamos terminado de ver los tipos de carbono según la hibridación. ¿Sí? Los tipos de carbono según la hibridación. Habíamos visto que teníamos, según la hibridación, carbonos sp3, carbonos sp2, carbonos sp. Cada uno de esos carbonos tenía una característica en particular, tenía una cantidad de enlaces que podía formar, siempre podía unirse a cuatro cosas, iba a depender si eran todos enlaces covalentes simples, o si tenía enlaces covalentes dobles y simples, o si tenía enlaces covalentes triples y simples. Y le mandé, no sé si lo vieron, un videito de YouTube muy interesante, donde explica cada uno de los tres carbonos, cómo es la hibridación en particular, un resumen de lo que estuvimos viendo la clase pasada. ¿Lo vieron eso o no? Sí, Mati. 6, 7 minutos y explica todo lo que vimos en la clase pasada. Buenísimo. Bueno. Ahora vamos a seguir viendo los distintos tipos de carbonos, pero según su posición en una cadena carbonada. Recién, o sea, la clase pasada estuvimos viendo los distintos tipos de carbono ubicados en el espacio, o sea, el tipo de enlaces que iban a tener ubicados en el espacio. Y dependiendo del tipo de carbono, podríamos tener enlaces covalentes simples, dobles o triples. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, en una cadena carbonada, yo les dije que los compuestos orgánicos se forman gracias a que el carbono tiene la capacidad de concatenarse, de formar cadenas. En una cadena carbonada, nosotros vamos a tener distintos tipos de carbono que vamos a analizar. Esos distintos tipos de carbonos van a depender siempre de a quién están unidos. Y cuando me refiero a quién están unidos, es a cuántos carbonos están unidos, básicamente. ¿Por qué? Todos los enlaces que ustedes ven acá, todos los enlaces que ustedes ven acá, son enlaces carbono-carbono, ¿sí o no? Sí, Bien. Si son todos enlaces carbono-carbono, son enlaces ¿cómo se llaman? ¿Enlaces covalentes qué? covalente Simples. simple. ¿Qué más? No polar. ¿Qué más? No polares, muy bien. Es un elemento que está unido a sí mismo. Un elemento que está unido a sí mismo, un elemento que está unido a sí mismo, un elemento que está unido a sí mismo, un elemento que está unido a sí mismo. Son todos carbonos no polares. Y no pierdan de vista eso. No pierdan de vista eso. ¿Por qué? Porque al ser todos carbonos, el carbono es un elemento que cuando está unido, como en estos casos, a hidrógeno o a carbono, es muy difícil que reaccione. Ya con eso le estoy diciendo un montón. O sea, es difícil que reaccione. Cuando tengo estos compuestos que están unidos a carbono y a hidrógeno, estoy en presencia de moléculas covalentes no polares. Por lo tanto, la reactividad de la molécula va a ser muy particular. Por eso hay una química entera que se estudia para el carbono. Por eso se llama química del carbono, todo química orgánica, básicamente. Esto que ustedes ven acá es una cadena carbonada con ramificaciones. Ya vamos a ver cómo las reconozco las ramificaciones, pero acá hay una cadena principal. ¿Sí? Una cadena principal, acá. Y después tengo una, dos, tres ramificaciones. Esas ramificaciones tienen particularidades y van a funcionar de una manera determinada. ¿Y de qué va a depender cómo van a reaccionar estos carbonos, que son covalentes no polares, justamente? ¿Sí? Esto que está acá es un compuesto covalente no polar. ¿De qué va a depender? De la posición que tenga en la cadena. ¿Y cómo voy a ubicar la posición en la cadena? ¿Cuántas veces el carbono está unido a otros carbonos? ¿Sí? Por ejemplo, acá, yo tengo un carbono primario. Ven que es un carbono que está unido a otro carbono, a este que está acá, y a tres hidrógenos. Carbono primario. ¿Por qué es primario? Porque está unido solo a un carbono. ¿Sí? Este carbono que está acá está unido a un carbono a la izquierda y a un carbono a la derecha. A dos carbonos y a dos hidrógenos. Por lo tanto, este carbono que está acá es un carbono secundario. ¿Sí? Este carbono que ustedes ven acá de rojo está unido a un carbono, a dos carbonos, a tres carbonos y a un hidrógeno. Como está unido a tres carbonos, es un carbono terciario. Y finalmente, cuando nosotros analizamos este que está acá, tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos unidos a un carbono. Este que está acá es un carbono cuaternario. ¿Qué quiere decir que sea cuaternario? Que está unido a 4 carbonos. ¿Qué quiere decir que sea primario? Que está unido a un carbono. ¿Sí? Te pregunto algo, ¿qué hibridación tiene todos los carbonos de esta molécula? SP3. SP3. Son todos sp3, porque todos están formando 4 enlaces covalentes simples. Pero
Este que está acá es un carbono sp3 cuaternario. Y este que está acá es un carbono sp3 primario. Lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque la reactividad de los carbonos varía, dependiendo la posición que tiene en la cadena principal. Después vamos a ver por qué. Pero la reactividad de los carbonos varía dependiendo de la posición que tienen en la cadena los mismos. ¿Sí? Copien el dibujito este que dice tipos de carbono, primario, secundario, terciario, cuaternario, y anoten por ahí que va a depender el tipo de carbono, depende de la cantidad de átomos de carbono que están unidos a ese carbono. O sea, perdón, que el tipo de carbono depende de a cuántos átomos de carbono está unido. ¿Sí? Mati, Sí. entonces en las moléculas que tienen enlace con carbono son no polares. Las moléculas que tienen enlaces carbono-carbono, si solo tienen enlaces carbono e hidrógeno, son no polares. Después vamos a ver que hay compuestos orgánicos polares también. ¿Sí? Pero si vos tenés una molécula que tiene una característica como esta, es una molécula covalente no polar. O sea que se va a disolver en agua esto que está acá, ¿sí o no? No. No. No, no se va a disolver en agua. No tiene ninguna chance de disolverse en agua. Recuerden que los nombres dependen de la posición. Muy bien. ¿Cuántos carbonos tiene ese compuesto que está ahí? 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Muy bien. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 15 o 16. Está bien. 18, ¿cuánto era? 18. 18. 18. Carbono 8, hidrógeno 18. Esto ya se los mostré, pero se los vuelvo a mostrar. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto que está acá? ¿Saben o no? Eso se llama, la forma de representar, se llama fórmula semidesarrollada. Fórmula semidesarrollada. La fórmula semidesarrollada es esta que está acá, donde yo voy a tener a la cadena carbonada, todos los enlaces carbono-carbono se van a poder observar, y la cantidad de hidrógenos va a estar representada solo por su atomicidad. No necesito escribir cada uno de los enlaces covalentes que tiene el carbono con el hidrógeno. Eso se llama fórmula semidesarrollada. En la fórmula desarrollada, yo sí voy a tener todos los enlaces covalentes que forman el carbono y que forman el hidrógeno. ¿Estamos? Eso es importante tener en cuenta. ¿Y esto que está acá cómo se llama? Fórmula, ¿qué? Molecular. Fórmula molecular. ¿Sí? Fórmula molecular. Desarrollar. No, esta es la molecular. Fórmula molecular. Fórmula molecular, fórmula semidesarrollada, y fórmula desarrollada es si tengo todos los enlaces carbono, hidrógeno a la vista. O sea, yo veo todos los enlaces que tienen los distintos tipos de átomos. Hoy les voy a volver a subir un video que explica eso y se lo aprenden porque ustedes, química orgánica, tienen que aprender a leer y escribir de nuevo. Hay que volver a aprender a leer y escribir. ¿Sí? Muy bien. ¿Puedo borrar esto? Sí, Mati. Y ahora vamos a hablar un poquitito de los compuestos orgánicos en general y de cómo los vamos a poder diferenciar entre ellos. Pero antes de eso, vamos a dar dos definiciones muy importantes. La primera es la de grupo funcional. Un grupo funcional es un átomo o un conjunto de átomos que le van a dar la reactividad a la molécula. Es un átomo o conjunto de átomos que le van a dar la reactividad a la molécula. Ahora les voy a mostrar ejemplos. Siempre que ustedes tengan moléculas diferentes con el mismo grupo funcional, siempre que tengan moléculas diferentes con el mismo grupo funcional, vamos a estar hablando de familias de compuestos.
familias de compuestos. Por ejemplo, los alcanos, una familia de compuestos. Por ejemplo, los alquenos, otra familia de compuestos. Por ejemplo, los alcoholes, otra familia de compuestos. Por ejemplo, los ácidos carboxílicos, otra familia de compuestos. ¿Sí? Dependiendo el átomo o conjunto de átomos que le dan la reactividad a la molécula, o sea, que le dan las características químicas a la molécula, vamos a tener una familia en particular. Esa familia va a estar dada entonces por el grupo funcional. ¿Eso queda claro? Sí, Mati. Ahora les voy a dar ejemplos igual, no se preocupen. Después tenemos una serie o serie homóloga, que es cuando yo a una familia de compuestos, lo único que hago es diferenciar a uno del otro porque le agrego un carbono más. ¿Sí? O sea, tengo carbono, hidrógeno 3, oxidrilo, un carbono. Después tengo carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, oxidrilo, dos carbonos. Carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, oxidrilo. ¿Sí? Otro carbono le agregué. Ahí tengo 3 alcoholes que cada uno se diferencia del otro solo porque le agrego un carbono más con sus hidrógenos correspondientes, ¿sí? Con sus metilenos correspondientes. Eso se llama serie homóloga. Es una serie homóloga. Van aumentando la cantidad de átomos de carbono de la serie. Las series homólogas se suelen estudiar, ¿por qué? Porque es fácil interpretar cuáles son las características físicas que va a tener un compuesto. Si yo a un alcohol le voy agregando de a un carbono, lo que voy a ir observando es que ese alcohol va a ir teniendo cada vez mayor punto de ebullición, por ejemplo. Por ejemplo. Puedo ir viendo cómo va a ir variando la reactividad. A medida que le voy agregando cada vez más carbonos, tiene menos características de molécula polar y más características de molécula no polar. ¿Sí? Mientras más carbonos tengo, más no polar va a ser una molécula. ¿Sí? Bien, copien estas definiciones y ahí seguimos. Vamos a empezar a hablar entonces de la primera familia de compuestos, los compuestos más simples que vamos a encontrar, más simples entre comillas, los compuestos más simples que vamos a encontrar dentro de la química orgánica o de la química del carbono. Y son los conocidos como hidrocarburos. Hidrocarburos viene de la palabra hidro de hidrógeno y carburo de carbono. Son compuestos que solo están formados por carbono e hidrógeno. Solo están formados por carbono e hidrógeno. Y la relación que vamos a encontrar en su fórmula molecular de estos hidrocarburos, que solo están formadas por carbono e hidrógeno, van a depender de la familia con la que estoy trabajando. Por eso dice carbono A, hidrógeno B, porque hay que ver. Si no es lo mismo hablar de un alcano, que de un alqueno, que de un alquino, que de un compuesto aromático, ¿sí? Que de un cicloalcano. Son todas familias diferentes dentro de la misma familia de hidrocarburos. ¿Eh? Hay un montón de tipos de compuestos distintos y nos van a ayudar a nosotros a sentar las bases de, por ejemplo, la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Por ejemplo, cómo interpretar una fórmula en general. O sea, nosotros por ahí, a mí me va a llevar más tiempo explicar hidrocarburos que el resto de los compuestos orgánicos. Capaz que el resto de los compuestos orgánicos se los termino en una clase, pero hidrocarburos me va a llevar también un rato largo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay varias cositas que tenemos que tener en cuenta al respecto. Siempre teniendo en cuenta que cuando hablamos de hidrocarburos, la mayoría de los mismos serán compuestos covalentes no polares. Fíjense, si ustedes ven la molécula esta grande que está acá atrás, demuestra, esto que está acá es un alcano, por ejemplo. Tiene carbono, 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 ¿ven? Todos carbonos. Un montón de carbono y sus respectivos hidrógenos. ¿Y cuántos carbonos tiene? 9. 9 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Esta que está acá. 20. 20. 20 tiene. Muy bien. Y después les voy a enseñar cómo se hace para saber la cantidad de carbono sin contarlos. Porque eso es lo bueno que tienen los hidrocarburos. Que me puedo aprender la cantidad de carbono sin contarlos. Esta que está acá es la fórmula molecular de este compuesto que está acá. Las fórmulas moleculares en los compuestos orgánicos son necesarias, o sea, tienen que tener en cuenta lo que es,
pero no son muy representativas de las características de la molécula, y esto ya se los digo ahora. La fórmula molecular en el compuesto orgánico no dice demasiado, porque el compuesto orgánico depende muchísimo de su forma, de su estructura, para ver las características que tiene. Sin ir más lejos, vamos a ver que hay diferentes compuestos que tienen la misma fórmula molecular. Entonces, la fórmula molecular solita a nosotros no nos va a decir nada en un compuesto orgánico. Ojo con esto porque es un concepto bastante importante que les acabo de dar. ¿Sí? ¿Copian lo que está en el pizarrón? Es un ratito, Mati. Sí, Mati. Mientras le pongo agua a mi mate, porque me lo traje y no lo armé. ¿Quiénes van a ser los hidrocarburos? O por lo menos, ¿quiénes vamos a averiguar o quiénes vamos a estudiar nosotros? Los hidrocarburos van a ser compuestos que dije anteriormente, formados por carbono y hidrógeno, que se van a separar en dos grandes familias. En compuestos alifáticos y compuestos aromáticos. Cuando hablemos de aromáticos, nosotros vamos a hablar del benceno y de algunos derivados del benceno. No vamos a hablar de todos los compuestos aromáticos, son un montón los compuestos aromáticos, pero vamos a hablar del benceno y algunos derivados del benceno. Y cuando hablamos de alifáticos, vamos a hablar, sí, de alcanos, alquenos, alquinos y compuestos cíclicos alifáticos. O también conocidos, nosotros vamos a ver principalmente a los cicloalcanos, pero aparte de los cicloalcanos hay otros compuestos. Pero particularmente nosotros vamos a ver a los cicloalcanos. Igual no se preocupen por eso, yo les voy a mostrar. ¿Qué diferencias vamos a encontrar entre los alcanos, alquenos, alquinos? Fíjense, acá por ahí no se ve, acá por ahí no se ve, ¿ven? Acá está la fórmula molecular. Acá en realidad sí se ve, pero por ahí ustedes no están acostumbrados a ver gráficos bien digo, modelos de esferas, pero acá por ahí no se ve tanto, acá no se ve tanto, por ahí no se ve tanto. ¿Qué diferencia hay entre un alcano, un alqueno y un alquino? La hibridación de sus carbonos. O sea, ¿cuántos carbonos van a tener hibridación sp3? ¿Cuántos sp2 y cuántos sp son los que nos van a determinar que sea un alcano, un alqueno o un alquino? ¿Cuántos van a tener hibridación sp2? Es lo que nos va a determinar cuando tengamos un compuesto aromático. La hibridación es lo que nos va a determinar y los vamos a poder diferenciar entre cada uno de ellos. No se preocupen, obviamente yo les voy a ir mostrando cada uno y qué hibridación va a tener cada carbono. Copien lo que está en el pizarrón. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquitito de los alcanos. Los alcanos son los hidrocarburos más simples que nosotros vamos a ver, y gracias a los alcanos, que son los hidrocarburos más simples que nosotros vamos a ver un poquitito de la nomenclatura, o sea, cómo tienen que ponerle nombre a los compuestos. Ustedes tienen que saber ponerle nombre solamente a compuestos muy simples, ¿sí? No tienen que saber ponerle nombre a compuestos muy complejos. Muy simples me refiero a los primeros 5 o 6 de la familia, y con eso ya más o menos tener una guía de cómo poder nombrar alguna ramificación, y nada más que eso. No se hagan demasiado drama por la nomenclatura, pero sí, obviamente, hay que tener idea, pero no va a ser muy complicada, no le van a tener que poner nombre a un compuesto gigante. Y digo gigante respecto a su peso molecular, con un montón de átomos de carbono. Simplemente vas a tener que ponerle nombre a algunos compuestos medianamente simples. Dentro de los alcanos tenemos que saber que su fórmula general, fíjense que yo hoy cuando ustedes me preguntaban cuántos átomos tenía, yo les decía sí, está bien, está mal, y no los contaba. ¿Y era por qué? Porque si estamos en presencia de un alcano, su fórmula general va a tener estas características. ¿Qué quiere decir que tenga estas características? Quiere decir que si tengo un solo átomo de carbono, acá va un 1, con lo cual no va nada, es 2 por 1, 2, más 2, 4. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Si hago la cuenta, por ejemplo, si tengo un solo átomo de carbono, me da metano. Si tengo dos átomos de carbono, abajo iría un 2, acá también iría un 2, entonces me queda 2 por 2 es 4 más 2, 6. ¿Ven? Carbono 2, hidrógeno 6. Conociendo la fórmula molecular del alcano general, yo solo con saber la cantidad de átomos de carbono que tenga el alcano, rápidamente voy a poder sacar su fórmula molecular sin tener que andar contando uno por uno. Fíjense que acá somos un 3,
Le va a quedar 2 por 3, 6 más 2, 8, carbono 3, hidrógeno 8. ¿Ven? Es el propano. Les pregunto algo. Si tengo acá un 10, ¿cuál va a ser la fórmula molecular? Carbono 10, hidrógeno 22, ¿puede ser? Carbono 10, hidrógeno 22. ¿Sí? Los hidrocarburos, los alcanos, también son conocidos como hidrocarburos saturados. Hidrocarburos saturados, también se les dice de esa forma. ¿Y por qué se les dice de esa forma? Lo vamos a anotar. Hidrocarburos saturados. Todos sus carbonos son sp3. Todos sus carbonos son sp3. Eso es muy importante en los hidrocarburos y en los alcanos. Saber cuál es la hibridación de sus carbonos. Ojo porque yo puse todos sus carbonos son sp3. Si hay al menos un carbono que no es sp3, ya no es un alcano. ¿Sí? Ya no es un alcano. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Muy bien. Vayan copiando esto. Fíjense, carbono, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 6, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 8. Si ustedes quieren hacer la fórmula desarrollada del propano, por ejemplo, les va a quedar algo así. La desarrollada. ¿Por qué hago que tenga ese angulito? No lo hago en línea recta. ¿Cómo es el carbono sp3? Un tetraedro. Tetraédrico. Tridimensional. Es un tetraedro. Ok. Ahí quedó. ¿Sí? Este que está acá es el propano. Si cuentan, tiene 1, 2, 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Esta es la fórmula desarrollada. La semidesarrollada, ¿cómo les quedaría? eh, Carbono carbono, 3, hidrógeno 8. No, esa es no, la molecular. carbono 3, después el segundo carbono con 2 hidrógenos y el último carbono con 3 hidrógenos. ¿Esa cómo se llamaba, profe, la que estás escribiendo? Semidesarrollada. ¿Y la que te dije yo? La molecular, que está acá Ah, escrita en el ok. pizarrón. O sea, vos me dijiste la que ya está escrita. Ah, ok, ok. ¿Ven? Esta que está acá es la semidesarrollada. ¿Sí? Estos tres son el mismo compuesto, pero escrito de fórmula de tres maneras distintas. En la semidesarrollada no le pones ángulo, no le pones ángulos. No es necesario. Se le puede poner, ¿eh? Pero no es necesario. ¿Puedo borrar? Pero un ratito. Bueno, esperen que pongo pausa entonces. Fíjense,
Yo acá tengo, como les decía anteriormente, les mostraba recién, fíjense que soy bastante pesado en esto, porque en realidad por ahí voy un poquito más lento con esto, porque les estoy enseñando a leer y a escribir, ¿sí? Ustedes tienen la fórmula molecular, la fórmula desarrollada. Acá tienen la fórmula semidesarrollada, la fórmula desarrollada. La fórmula semidesarrollada, la fórmula desarrollada. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante reconocer este tipo de situación? Si yo escribo solo la fórmula molecular en algunos compuestos, si yo escribo solo la fórmula molecular en algunos compuestos, por ejemplo en este compuesto que está acá, que se llama butano, que a simple vista se darán cuenta que el isobutano es otra cosa, ¿sí? Es más, ahora les voy a poner el nombre que de verdad tiene esto y van a ver que sí, que tiene otro nombre. El butano, si yo escribo la fórmula molecular, ¿me la pueden decir o no? Carbono 4 sería. Carbono 4, muy bien. Hidrógeno Hidrógeno 10. 10. Hidrógeno 10, perfecto. Hidrógeno 10. Esa es la fórmula molecular del butano. Y la fórmula del isobutano, también conocida como metilpropano, el isobutano, en realidad el nombre que nosotros le vamos a dar es metilpropano. Después se los voy a enseñar eso. Isobutano es un nombre antiguo, ya no se usa más. Se llama metilpropano. ¿Cuál es la fórmula molecular del metilpropano? Sería La la misma. misma. Es la misma, es carbono 4, hidrógeno 10. En química orgánica, esto que acaban de ver pasa un montón. Dos compuestos diferentes que poseen la misma fórmula molecular. Por eso es tan importante escribir a los compuestos orgánicos mínimo como su fórmula semidesarrollada. Mínimo como su fórmula semidesarrollada. ¿Por qué? Porque aparecen un montón de compuestos donde pasa esto, donde la fórmula molecular es la misma. Esos compuestos donde la fórmula molecular es la misma, pero son diferentes, o sea, compuestos diferentes con la misma fórmula molecular, se denominan isómeros. ¿Sí? Se denominan isómeros. ¿Qué son isómeros? Son compuestos que poseen la misma fórmula molecular, pero son diferentes. Isómeros hay miles, y hay distintos tipos de isómeros. Justamente una de las cosas más divertidas de la química orgánica es estudiar los distintos tipos de isómeros. Es más, cuando nosotros veamos carbohidratos, van a ver que si no entienden lo que es un isómero, están fritos, porque la glucosa, la galactosa, la fructosa, la manosa, la idosa, todos los carbohidratos entre sí tienen la misma fórmula molecular, son todos isómeros, ¿sí? Son todos isómeros. Mati, se me cortó. ¿Puedes repetir? Son todos isómeros, son todos isómeros. ¿Eso? No, no sé qué dijiste, se me cortó. Que en la química orgánica es muy importante entender el concepto de isomería, de lo que es un isómero, porque a partir de, eh, en muchas familias de compuestos que vamos a estudiar, por ejemplo en los carbohidratos, entre ellos la única diferencia que hay es que son isómeros entre sí. Entonces hay que aprender bien el concepto de isómero y hay que poder reconocer y diferenciar los isómeros. ¿Eh? Entonces, esto que está acá, esto si quieren lo que es un isómero estructural todavía no es necesario escribirlo, pero sí tienen que tener en cuenta que me gustaría que escriban al butano y al metilpropano, ¿sí? Que pongan su fórmula molecular que es la misma y que pongan que son isómeros. Y los isómeros son compuestos diferentes con la misma fórmula molecular. Mati, Epa, o sea que en un examen, por ejemplo, nos van a poner qué compuesto es junto con la fórmula molecular. te pueden poner así, mira. Determinar cuál de los siguientes compuestos son isómeros. Pum, te ponen tres estructuras, cuatro estructuras. Te pueden poner ¿cuál de los siguientes compuestos son isómeros estructurales? Te ponen cuatro pares de compuestos comparados. ¿Cuál de los siguientes compuestos es un isómero de función? Marque la opción correcta respecto de la isomería de función. Cosas así. Esto entra en el parcial del sábado. Dale, Mati. Bueno, ¿puedo borrar? Espérame un ratito, Mati. Esto que les voy a explicar
nomenclatura de alcanos, es la base de la nomenclatura de todos los compuestos orgánicos, de todos los compuestos orgánicos. ¿Escucharon? De todos. Así que, por favor, presten atención. Nomenclatura es ponerle nombre. ¿Sí? Nomenclatura es ponerle nombre. Es mucho más fácil ponerle nombre a un compuesto orgánico, parece mentira, ¿eh? Pero es mucho más fácil ponerle nombre a un compuesto orgánico que a un compuesto inorgánico. Van a decir, no puede ser, sí. Así como se los cuento. Lo que pasa es que eh, es más engorroso. ¿Sí? Es más engorroso, no les voy a mentir. Pero siempre a mí me pareció más fácil poner nombre que no. Como que te tenés que saber menos cosas de memoria. Bien, siempre que tengan en cuenta, tienen que tener en cuenta lo siguiente. Para nombrar un hidrocarburo, que es lo que vamos a hacer ahora, para nombrar un alcano, que es lo que vamos a hacer ahora, lo primero que se debe hacer en la molécula orgánica es reconocer la cadena principal. Escuchen, les hago una pregunta. ¿Saben qué quiere decir cada uno de estos vértices? ¿Sí o no? En cada vértice hay un carbono Un carbón. ¿Y qué más? y que están en hibridación Y que sp3. tiene dos hidrógenos unidos, ¿puede ser? Perfecto. Que es un carbono que la hibridación es sp3 y que tiene todos los hidrógenos que necesita para llegar a 4 enlaces. Aclaro eso por las dudas. ¿Sí? Ya, acá hay carbono, hidrógeno 2, acá hay carbono, hidrógeno 2, acá hay carbono, hidrógeno solito, ¿sí? Acá hay carbono, hidrógeno 2, perdón, acá hay carbono, hidrógeno solito, acá hay carbono, hidrógeno 2, acá hay carbono, hidrógeno 2, acá hay carbono, hidrógeno 2. ¿Estamos con eso? ¿Todo el mundo se da cuenta de esto? ¿Y por qué los numeritos de esos ríos? Ahora te voy a explicar por eso. Ahora te voy a explicar eso. Lo primero que tienen que hacer, pero quedó claro lo del... Sí, 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 sí. Sí, eso es importantísimo. Yo se los había mostrado el otro día cuando les mostré la cola de los fosfolípidos. Pero por las dudas, para que lo tengan en cuenta. El otro día, como en diciembre. A ver. Lo primero que se hace para poder ponerle nombre a un compuesto orgánico es reconocer la cadena más larga que contenga a las ramificaciones más simples. ¿Sí? Reconocer la cadena más larga que contenga las ramificaciones más simples. Siempre se tiene que hacer eso, buscar la cadena más larga, la que tiene mayor cantidad de átomos de carbono. Esta, 1, 2, esta es la posición, ¿ven? 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Esta es la cadena más larga. Si se ponen a contar, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si hubieran elegido esta, les daría 6. 5, 6, acá les daría 6. Si empiezan desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no les da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tampoco les da. La cadena más larga es esta que está acá. Eso es lo primero que se hace para ponerle nombre a un compuesto orgánico. Reconocer la cadena más larga. Lo segundo que se hace es reconocer al carbono 1. Ojo, porque no siempre el carbono 1 es el que está a la izquierda como nosotros sabemos leer. ¿Estamos? El carbono 1 siempre es aquel que tiene la ramificación más cerca. ¿Sí? Siempre es el que tiene la ramificación más cerca. 1, 2, 3. Acá hay una ramificación en carbono 4. ¿Ven? Y si empiezan del otro lado, 1, 2, 3, 4. También tienen una ramificación en carbono 4. En caso de que suceda esto, el carbono 1, este o este, va a ser el que tenga la ramificación más compleja cerca. En este caso tengo un carbono, dos carbonos, y acá tengo un solo carbono. O sea, esta ramificación es más compleja que esta porque tiene más carbonos, tiene mayor peso molecular. ¿Sí? Por eso voy a elegir como carbono 1 a este que está acá. ¿Qué me iban a preguntar? ¿Qué medio me perdí? Necesito que me digas dónde. El no entiendo y el me perdí sin justificación para mí es como que no me dijiste nada. Desde el primer paso de reconocer la cadena más larga. Ahí. Reconoces la cadena principal. ¿Sí? Reconoces la cadena principal. ¿Vamos? Una vez que la reconoces, ¿sí? Que sabes que es la más larga, te pones a contar. No hay ninguna otra forma de contar que te dé 8 átomos de carbono.
Tenés que ver cuál de los dos es el carbono 1, el que está en un extremo o el que está en el otro. Es necesario saber cuál es carbono 1. ¿Sí? Una vez que sé, a ver, vamos a hacer una cosa. Necesito reconocer la cadena más larga. ¿Por qué? Porque si yo reconozco la cadena más larga, ya sé que mi compuesto va a ser, en este caso, un octano. La terminación ano, porque es un alcano, oct, porque tiene 8 átomos de carbono. Todo lo demás es ramificación. O sea, esta es la cadena 1, la cadena principal. Voy a poner más finito. ¿Y cómo sé que el carbono 1 es ese que está ahí y no el otro? ¿Cómo sé que el carbono 1 es ese? Es lo que estaba explicando recién. Yo necesito mirar y darme cuenta, ¿sí?, que el carbono 1 es el que está ahí. ¿Por qué? Porque es el que va a tener la ramificación más importante, perdón, la ramificación más cerca. Yo tengo que contar y darme cuenta de dónde está la ramificación más cerca. Esta está en posición 4 y si cuento desde el otro lado, esta también está en posición 4. Como las dos están en la misma posición, si esta estuviera en posición 5, o sea, estaría acá, si empiezo a contar desde acá me quedaría ahí, no pasa nada, sí o sí el carbono 1 es este. Pero cuando pasa lo que pasa ahora, donde las dos están en la misma posición, que si yo cuento de acá para acá me queda en posición 4 en una ramificación, y si cuento de acá para acá me queda en posición 4 en una ramificación, ¿sí?, me tengo que quedar con la ramificación más importante. Y la más importante siempre es la que tiene mayor peso molecular. En este caso, tengo un carbono, dos carbonos, y acá tengo un solo carbono. O sea, esta es la ramificación más importante. Con lo cual ya tengo al carbono, la cadena principal, y al carbono 1, que es el que tiene la ramificación. Siempre el carbono 1 es el que tiene la ramificación más cerca. Carbono 1 siempre es el que tiene la ramificación más cerca. Eso es lo que le tiene que quedar claro. Y si hay dos carbonos que tienen la misma distancia, el carbono 1 va a ser el que tenga la ramificación más cerca de mayor peso molecular. ¿Sí? Igual, ni loco les van a hacer nombrar un compuesto como este. Yo estoy aprovechando este para mostrarles todas las dificultades que puede tener. A partir de esto, yo ya tengo la cadena principal y la posición 1. Como tengo la cadena principal, yo ya sé que esto que estoy trabajando, cuento la cantidad de átomos de carbono, va a ser un octano. La terminación siempre, ano, es para los alcanos. Y oct, porque justamente tiene 8 átomos de carbono, la cadena principal. ¿Sí? La cadena principal. Lo que me falta ahora es nombrar las ramificaciones del compuesto. ¿Cuántas ramificaciones tiene este compuesto? Les pregunto. 2. Dos. Fíjense que ustedes no saben mucho todavía de cómo es esto, y ya saben que tienen una ramificación acá y otra ramificación acá. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la ramificación esta que está acá? 2, 2. Dos. Dos. ¿Y la otra? 1. Uno. Uno. Para nombrar a los compuestos se utiliza la nomenclatura, ahora la vamos a ver mejor, pero para que se den una idea, para un átomo de carbono el prefijo es met, para 2 átomos de carbono el prefijo es et, para 3 átomos de carbono el prefijo es prop. Esto sirve para todos los compuestos orgánicos. Para 4 átomos de carbono el prefijo es but, para 5 ya es penta, para 6 es hexa, para 7 es hepta, y ya empiezo con los nombres de los polímeros. Ahora eso igual está anotado, no se preocupen, se los voy a mostrar. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 2. Entonces, ¿qué le corresponde a esta? Tiene 2. El et. Etilo. Et. Las ramificaciones, a ver, los alcanos tienen terminación ano, los alquenos tienen terminación eno, los alquinos tienen terminación ino. Ya los vamos a ir viendo uno por uno. Pero las ramificaciones van a tener terminación hilo. O sea, esto que está acá es etilo. ¿Sí? Etilo. ¿En qué posición está el etilo? En el cuarto carbono. En el cuarto carbono. ¿Y el metilo, este que está acá, en qué posición está? En el quinto carbono. Bien. Este compuesto se va a llamar, miren, 4-etil 5-metil. Siempre tengo que decir la posición y la ramificación. 4-etil 5-metil octano. Este es el nombre de este compuesto orgánico. Insisto que a ustedes no le van a hacer poner nombres tan difíciles. ¿Por qué la terminación il? Porque metilo, vos le tenés que
A ver, esto solito es un metilo, esto solito es un etilo, ¿sí? Hilo, termina en hilo, pero para poder ponerle el nombre tenés que sacar la O. Esto va a pasar siempre, la última letra en general se la vas a sacar para poder nombrar todo el compuesto. Ahora, con esto, este era difícil, pero vamos a poner uno más fácil para que lo puedan hacer. Profe, ¿por qué el 4 es etil y el 5 metil? Fíjate. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Es 4 etil, porque acá está el etilo, ¿ves? Posición 5. Ah, claro, hay otro carbono. Pensé que era lo mismo. No, No acá me di está, cuenta. acá hay otro carbono. Si Claro, estuviera no, no, pero acá, en el 4 hay dos ah, carbonos. si estuviera acá, sería 4 etil, 4 metil. Vos tenés que siempre nombrar la posición. No importa que haya dos en el mismo, lo tenés que nombrar igual. Ahora les voy a mostrar. Copien lo que está en el pizarrón. Borré el nombre que está abajo porque el nombre que está abajo está mal. Siempre se ponen las ramificaciones, se ponen por orden alfabético. Parece mentira, pero es eso. No por posición, se ponen por orden alfabético. Igual insisto, no se vuelvan locos con la nomenclatura. Es mucho más simple lo que les van a hacer escribir a ustedes. Yo aprovecho solamente para mostrarles cómo se escribe. Esto no les voy a dejar copiar. Si les voy a sacar una captura para que lo tengan. Si lo quieren copiar, lo copian. Pero fíjense, acá tienen los alcanos, que va desde 1 hasta, acá tienen 20. ¿Sí? Hasta acá es derecho, hasta el decano, tienen, ven, metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, octano, octano, nonano, decano. Después tienen pentadecano, que tiene que es para 15, y hay cosano, que es para 20. Son todos alcanos. Acá están. Les va mostrando, esto es una serie homóloga, justamente, porque se van diferenciando entre sí por la cantidad de átomos de carbono. Fíjense, esta fórmula que está acá también es otra forma de escribir a los alcanos, donde yo voy a poner entre paréntesis algo que se repite muchas veces y pongo el número de veces que se repite. ¿Ven? Esto también va a aparecer. ¿Sí? Esto también va a aparecer. Pueden aparecer tranquilamente, es una forma de poder reconocerlo. ¿Sí? Si ustedes le dicen que tienen hexano, tienen un metilo, dos metilos en los extremos de la cadena y en el medio se repite 4 veces el metil, esto se llama carbono y hidrógeno 2, se llama metileno. Se repite el metileno un montón de veces, ¿no? Esto es una buena forma, acá tienen para recordar. Fíjense cómo al aumentar el peso molecular, aumenta, perdón, dije bien, al aumentar el peso molecular, aumenta el punto de fusión y el punto de ebullición. ¿Qué quiere decir que aumente el punto de fusión y el punto de ebullición cuando aumenta el peso molecular? ¿Qué tipo de interacciones mantienen unidos a los alcanos para que aumente el peso molecular? Covalente no polar. Covalente, no polar. No, covalente no polar es lo que mantiene unidos a los átomos de carbono. Yo estoy diciendo a las moléculas para que aumente el punto de ebullición o el punto de fusión. ¿Qué tipo de interacción? Dipolo, dipolo. No. Si no, es Fuerza de una molécula London puede covalente. ser, ¿o no? ¿Cómo? Fuerza de London. Fuerzas de London, exacto. Si es una molécula covalente no polar, no puede formar dipolos. Eso Claro. que les acabo de preguntar es pregunta de examen. ¿Sí? Saber los temas que vimos al principio es parte de seguir estudiando. ¿Sí? Así que pónganse a repasar bien todas esas cosas, porque todo lo que nosotros vimos en los primeros meses se aplica cada vez a cosas más complejas. ¿Sí? Fuerzas de London. Muy bien. Bueno, a ver, fíjense, un poquitito de lo que veníamos viendo anteriormente. ¿Mm? Yo tengo que tener en cuenta cuando busco la cadena principal, esto yo ya lo había dicho, ¿sí? Pero cuando yo busco la cadena principal, tengo que tener en cuenta que este uno que está acá debería estar acá. No se corrió. Tienen que lo arregle.
Arreglo rápido, rápido. No se me confunda. Yo veía uno ahí, ¿no? Desubicado, no entendía. Esto es lo que les había dicho anteriormente, ¿sí? Yo tengo la molécula y tengo que reconocer la cadena principal. Y una vez que reconozco la cadena principal, tengo que buscar al carbono 1. Cadena principal y carbono 1. ¿Cuál va a ser el carbono 1? El que tenga la ramificación más cerca. ¿Sí? Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. ¿Sí? En posición 2 tengo al metilo. ¿Por qué? Porque está más cerca de la ramificación. El carbono que está a la izquierda que el que está a la derecha. Ojo porque, como les dije hoy, no siempre el que está a la izquierda va a ser el carbono 1. El carbono 1 siempre va a ser el que tenga a la ramificación más cerca. ¿Estamos? Eso es muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Esto yo ya lo había dicho, acá tienen un ejemplito un poquito más visible. Mati, Sí. ¿el metilo y etilo se nombra según la cantidad de veces que se repite el hidrógeno? ¿Se repite el hidrógeno? Sí, ¿Por qué? porque dijiste metilo al arriba y el carbono hidrógeno 2 sería etilo. Eh, ¿No? Este es carbono de hidrógeno 3. Y ese es el Es metilo. metilo porque tiene un carbono. ¿O no? Tiene un solo carbono, es metilo. El etilo es el que tiene dos carbonos. Ah, dale. El etilo es el que tiene dos carbonos. Es Mati, carbono una de hidrógeno. cosa, Sí. ¿el peso molecular influye en el orden? En el orden, en la ramificación. O sea, la ramificación. Si vos tenés dos ramificaciones que están a la misma distancia del carbono que vos creés que es el 1, ¿sí? O tenés dos carbonos y los dos están a 4 carbonos, la ramificación está a 4 carbonos de los dos, el que tenga mayor peso molecular, esa ramificación va a ser más importante. Pero Entonces, ¿importa cuando está en el mismo nomás? solo cuando están a la misma distancia. Si no, siempre el carbono 1 es el que tiene la ramificación más cercana. Bueno, ¿Tá? Siempre es el que tiene la ramificación más cercana. Muy bien. Fíjense. Esto también se los mostré, pero se los vuelvo a decir ahora. Esto, hay un error acá. 1, 2, 3, 4. No estoy. A ver, si yo tengo ramificaciones distintas, ramificaciones en distintas posiciones, ¿sí? No pasa nada, las nombro. 3, 4, y no pongo metil, metil. Digo dimetil, ¿ven? Tengo que nombrar las dos ramificaciones. 3, 4, dimetil hexano. Dimetil, porque tengo dos metilos. Y este es 3, 3, 1, 2, 3. Los dos metilos están en posición 3, entonces tengo que decir 3, 3, dimetilhexano. Tengo que nombrar la posición de la ramificación y si tengo dos, digo dimetil, trimetil, tetrametil, la cantidad de metilos que tengo. ¿Sí? No puedo poner 3 metil, 3 metilhexano. Es 3, 3 dimetilhexano. Eso siempre que sean de la misma clase, los nombro según la cantidad de veces que se repiten. Eso también es algo que tienen que tener en cuenta, que no lo había dicho en los pizarrones anteriores. ¿Este lo lograron copiar? ¿El punto 3? No, Mati. ¿Quieren copiar el 3 y el 4? Sí, porfa. Bueno, copien. Mati, Sí. ¿dónde estaba el 3,4? ¿Dónde estaba el otro metil? Y acá tenés un metilo, y acá tenés otro metilo. ¿No se nombraban tipo diferentes? Y son los dos metilos, ¿por qué lo vas a nombrar diferente? Ah, que yo me confundo porque en el otro nombraste etil y metil, nada que
Pero en el otro nombré etil y metil porque había un etil y había un metil. Sí, sí, sí. Acá hay un etilo, ¿ves? Esto es, acá hay un carbono, acá hay otro. Esto es un etilo. ¿Mm? Bueno, copien este y les dejo el otro. Vamos a repasar un poquitito la nomenclatura, los pasos que yo les dije. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la cadena principal para darnos cuenta de qué tipo de compuesto es. Si es un alcano, es decir, un alcano ya es, ya nos dimos cuenta, ¿no? Si es un, perdón, dije mal. Si es un etano, un propano, un butano, ¿qué es? O sea, ¿cuántos átomos de carbono tiene? Entonces empiezo a contar. ¿Cuál es la cadena más larga? Digo, bueno, vemos. 1, 2, 3, 4. ¿Esta es la cadena más larga? No. 1, 2, 3. ¿Es la cadena más larga esta? No. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Es la más larga? Por ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5. Empató con esa. Sí, empató. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero fíjense, 1, 3, 4, 5, 6. O sea, o esta pueden ser la cadena más larga. ¿Se dieron cuenta o no? Sí, Mati. Sí, Bueno, Mati. les cuento. Es lo mismo, agarrar una o la otra. Así que por eso no se preocupen. ¿Sí? ¿Por qué es lo mismo? Porque acá me quedaría un metilo como ramificación o un metilo como ramificación, no importa cuál use. O sea, si quieren usan esta o usan la otra, les va a dar lo mismo, no hay problema. Vamos a usar la que está más recta para que no les explote el cerebro hoy por lo menos. Vamos a esperar un par de días más para que les explote el cerebro. Tenemos ahí la cadena más larga. Muy bien. ¿Sí? Ahora tenemos que ver cuál es el carbono 1. ¿Este es el carbono 1 o este es el carbono 1? El El de de la la derecha, ¿Por qué el de la derecha es el carbono 1? porque tiene más cercano la ramificación. Tiene las ramificaciones más cerca. Entonces a este que está acá lo vamos a llamar carbono, ¿sí? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Esto no necesitan hacerlo siempre, yo lo hago ahora para que les quede anotado. ¿Sí? Carbono 5, carbono 6. Perfecto. ¿En qué posición está la ramificación más cercana? En posición 2. ¿Qué ramificaciones tengo? Un grupo metilo. Dos metil. metilos. Dos metilos. ¿Sí? Tengo dos metilos. ¿Y qué compuesto es el mío? ¿Un hexano, un heptano, un propano, un butano, un pentano? Un Un hexano. hexano. Ah, no. No sé qué, no sé cuánto, se va a llamar hexano. No sé qué, no sé cuánto, hexano. ¿En qué posiciones están los metilos? 2 y 4. Un En carbono posición 2 y 4. 2, 4, guión, ¿y acá qué pongo? Metil. Metil, dimetil. Dimetil hexano. ¿Sí? 2, 4, dimetil hexano. Y ahí ya le puse el nombre. Muy bien, Gonzalo. ¿Sí? Ahí le puse el nombre. 2, 4, dimetil hexano. ¿Sí? Ahora, lo voy a poner más en el medio. Les pregunto algo. Si yo les pongo este nombre, 4-etil 2,3-dimetil nonano, ¿pueden hacer la estructura o no? Les doy 2 minutos. Yo la voy a hacer ahora. Al revés, les doy el nombre y les pido que hagan la estructura. Fíjense, yo podría tranquilamente
armar ese compuesto. ¿Sí? Le pongo acá los metilos para que quede bien claro de qué estoy hablando. En general, en los extremos de la cadena pueden llegar a aparecer los metilos o no. No es obligatorio. Con donde termina el vértice, digamos, el compuesto tendría. ¿Sí? Y este sería el 4-etil. ¿Ven? Acá en posición 4 tengo el etilo. 2,3-dimetil nonano. Posición 2, posición 3, tengo los metilos. ¿Se dan cuenta? Sí, Mati. Bueno, muy bien. Les doy 10 minutitos de recreo, peques, y seguimos. A las 10:10 seguimos. ¿Dale? Dale, Mati. Profe.